las prácticas conforme vayan terminando sus reportes. Espero que ya todos hayan tomado, bueno, como habíamos quedado, los resultados de la práctica de deficiencia de nutrientes, que no recuerdo exactamente el número de la práctica, y los que todavía se esperaron ya pueden tomar resultados de la práctica del efecto de la luz en el desarrollo de las plantas, que serían los frasquitos que tienen de la misma planta, de la misma especie vegetal, uno en luz y el otro en una bolsa negra de plástico. Por ahí ya alguien me preguntó ayer, pero por si alguien tiene dudas, pues esas plantitas hay que sacarlas para tomar las mediciones y como son, me parece que de la mayoría les dieron cactáceas, pues va a ser muy difícil que una vez que las saquen sobrevivan sin haberlas adaptado al medio externo. Entonces, pues lo que procede es tirarlas a la basura junto con el medio de cultivo y pues bueno, sí nos da tristeza tirar a las plantitas, pero no hay mucho que hacer. Y pues creo que eso era lo único pendiente. Si por ahí olvido algo y nos queda algo más ahí atorado, ustedes me avisan. Entonces, habíamos invertido el orden de estas últimas dos prácticas y como les decía, pues ya abordamos la práctica 12, que es la penúltima en el manual, pero ya habíamos hecho la 13, entonces ya es lo último que nos queda. Esta práctica consiste en observar el efecto de las citocininas en la senescencia de las hojas. Y para ello vamos a usar como modelo experimental hojas de apio. Bueno, las citocininas son un grupo de estas sustancias de las que ya hemos venido hablando, que se denominan reguladores de crecimiento vegetal. En las plantas, este grupo de reguladores de crecimiento vegetal tienen varios efectos. Lo principal y por lo que recibieron su nombre es que estimulan la división celular. Entonces provocan el crecimiento de órganos y tejidos, pero a través de la división celular. Mientras que las auxinas, como habíamos revisado en una práctica anterior, lo que inducen es la elongación, el crecimiento de la célula. Entonces, bueno, el crecimiento finalmente de la planta o de un órgano se debe a los dos fenómenos, a que las células crezcan y a que las células se dividan. Otro efecto importante es que rompen la dominancia apical. Ya habíamos visto que hay plantas cuya arquitectura natural es que la yema apical crezca más que las yemas laterales. Entonces lo vemos, por ejemplo, en árboles como los pinos, de manera muy marcada, que crecen mucho verticalmente, es decir, esa yema va estirando el árbol, y las yemas laterales, que son las que nos van a formar a las ramas, no crecen tanto como esa yema apical. La enzima responsable de la dominancia apical, bueno, las enzimas son las auxinas. Y el regulador de crecimiento responsable de romper esa dominancia apical, es decir, que las yemas laterales puedan desarrollarse más, son las citocininas. Entonces, normalmente vamos a ver su efecto muy marcado en plantas que tienen un crecimiento de tipo arrosetado, que crecen mucho o que forman muchas ramas a lo ancho y no hay ninguna que crezca más que las otras. Esto de manera natural, pero también lo podemos forzar. Cuando hacen podas de algunos árboles, por ejemplo de frutales, para que se queden chaparritos y sea más fácil colectar los frutos, lo que hacen es literalmente cortar la yema apical, que es donde se están acumulando auxinas, y esto cambia el balance de reguladores de crecimiento en la planta, y al eliminar las auxinas van a hacer que se desarrollen más las yemas laterales, las ramas laterales. Sobre todo in vitro, en lugar de quitar, más bien manipulamos la concentración de citocininas. En lugar de quitar pues la yema apical, lo que hacemos es agregar citocininas para que se revierta este fenómeno de dominancia apical, lo cual nos sirve para tener plantas con arquitectura más extendida y menos vertical, pero también in vitro nos sirve para hacer que se produzcan brotes múltiples y a partir de un fragmentito de tejido poder
obtener una gran cantidad de brotes, que luego los cortamos, los ponemos a enraizar y se convierte cada uno de ellos en una plántula. Eso lo van a ver con más detalle y espero que ya lo puedan hacer en el laboratorio en su materia de biotecnología vegetal. Bueno, hay factores exógenos que van a inducir la síntesis de citosininas, la inducción del fitocromo, las bajas temperaturas, altas concentraciones de oxígeno, presencia de nitratos y fosfatos en el sustrato, e incluso varios tipos de estrés. Y los que endógenos, los propios de la planta, que también van a hacer que aumente la cantidad de citosininas, son la producción de etileno y las giberelinas. Entonces, bueno, ya comentamos que los efectos principales con los que más las ubicamos es la división celular y el desarrollo de brotes laterales al romper la dominancia apical. Pero las citosininas en algunas especies vegetales también van a estar involucradas con la inducción de la germinación de semillas y con la movilización de nutrientes. Y van a inhibir el envejecimiento de algunos órganos. En la parte de la izquierda pueden ver el ejemplo de algunas citosininas. Si lo observan bien, su estructura química es similar. La cinetina y la ciatina, que son citosininas naturales, pues tienen este doble anillo y lo que cambia es la estructura que está fuera del anillo, los sustituyentes. La benciladenina o 6-bencilaminopurina, que se abrevia como BA o BAP, lo pueden encontrar de las dos formas en la literatura, es una citocinina sintética. Su estructura no es exactamente igual a la del doble anillo de las naturales, pero se parece mucho y tiene el mismo efecto en los tejidos vegetales. La senescencia, por otra parte, es el envejecimiento programado de algún órgano. Es un proceso fisiológico normal, entonces en la mayoría de las ocasiones no se debe a que la planta esté estresada o a que le falte algo o a que haya alguna condición externa que la esté dañando, sino que es el programa normal de la planta. Los órganos que normalmente van a estar envejeciendo y se van a estar recambiando son las hojas. Las hojas ya sabemos que su principal función es la fotosintética, pero como seguro lo habrán mencionado en algunas ocasiones durante el semestre, también, por ejemplo, acumulan compuestos tóxicos, las hojas viejas, se van dañando con el paso del tiempo. Entonces a las plantas en general lo que les conviene es deshacerse de las hojas más viejas. Y pues aquí vemos un ejemplo, está, digamos que el ciclo de vida de una hoja en días, y vemos cómo a partir de los 60 días más o menos la hoja empieza a envejecer, empezamos a ver signos de que ya está acabando con su función y su ciclo vital. Y en los siguientes 40 días vemos un deterioro progresivo de la hoja. ¿Cómo sabemos que es un patrón normal y no algo que está mal con la planta? Pues porque vamos a ver qué ocurre con las hojas viejas y no con las hojas más jóvenes. O también qué ocurre en ciertas épocas del año. Hay muchas plantas que para protegerse del frío lo que hacen es perder las hojas, entran a una especie de estado de más o menos latencia, y cuando empieza a hacer otra vez calorcito, vuelven a formar hojas. Entonces, si está dentro del patrón normal de desarrollo o dentro de la época normal en que las plantas se quedan sin hojas, no es razón para preocuparse. Y se ve diferente, bueno, por ejemplo, cuando se debe al marchitamiento, vemos una deshidratación de los tejidos que no vamos a observar al principio de la senescencia, o si se debe a algún otro factor, vamos a ver cómo todas las hojas se ven afectadas, por ejemplo, cuando faltan nutrientes, y además hay, como ya observaron ustedes, ciertos patrones de coloración distintos a lo que estamos viendo aquí. Bueno, les decía pues que es un fenómeno fisiológico normal que está programado dentro del desarrollo de la planta, pero sí puede ser acelerado por factores externos. Por ejemplo, por el etileno,
Si la propia planta produce etileno o plantas vecinas producen etileno, se va a acelerar el proceso de senescencia. Y el etileno, como si no lo han revisado, lo van a revisar posteriormente en esta misma materia, se puede sintetizar y se puede liberar en respuesta a diferentes tipos de estrés. A lo que voy es que es un proceso fisiológico normal, pero el estrés sí puede desencadenarlo, sí puede hacerlo más rápido o sí puede hacer que tenga lugar fuera de tiempo. También si cortamos una hoja, pues vamos a inducir artificialmente su senescencia. ¿Qué es lo que le pasa a la hoja cuando empieza con su proceso de senescencia? Bueno, lo que va a ocurrir es que va a haber una degradación tanto del ADN como de las proteínas y las clorofilas. En el caso de las clorofilas, esto pues lo vemos claramente como las hojas empiezan a ponerse amarillas, a ponerse cloróticas. Y esto es un signo inequívoco de que están perdiendo clorofilas. ¿Por qué? Porque la hoja ya se está preparando para morirse, entonces ya deja de hacer fotosíntesis y destruye por eso las clorofilas y se dedica a otros procesos. ¿Qué otros procesos? Bueno, degradación, por ejemplo, de proteínas para liberar los aminoácidos y luego hay una translocación de nutrientes desde la hoja que está envejeciendo hacia otros sitios de la planta, hacia hojas más jóvenes, hacia el tallo, hacia la raíz, de manera que la planta sí se va a deshacer de la hoja, pero va a tratar de recuperar la mayor cantidad de nutrientes, de elementos estructurales que pueda. Entonces, la degradación de proteínas, por una parte, obedece a esta translocación de nutrientes y por otra, que se activan varios sistemas de la propia célula, se liberan enzimas líticas de todo tipo que se empiezan, digamos que a comer a las células que son parte de estas hojas desde adentro. Y lo mismo va a pasar con el ADN. Bueno, eventualmente no lo vamos a abordar mucho en esta práctica, pero después de que acaba todo este proceso, oye, que ya se traslocaron nutrientes, en este esquema lo estaríamos viendo por ahí del día 85. O sea, la hoja se fue haciendo cada vez más amarilla, más clorótica, y en este punto, pues ya la planta recuperó de ella todo lo que podía, y se empieza a formar una cicatriz en el sitio de escisión, en el peciolo de la hoja. Se taponan los vasos de xilema, de floema, se forma literalmente una cicatriz y entonces la hoja se va a desprender. Cuando las hojas ya están por ahí en este estado, en el caso de esta especie como en el día 90, si nosotros arrancamos la hoja lo vamos a poder hacer sin mayor esfuerzo porque ya está esa cicatriz que está marcando el sitio de ruptura de la hoja. Si nos esperamos un poquito más, por ejemplo, otros 10 días, al día 104 en este caso de esta especie, las hojitas se van a caer solas. Así la planta garantiza que, aunque se pierda el órgano foliar, ya recuperó la mayor parte de nutrientes y selló la herida de tal modo que no pueda haber una entrada de patógenos a través del sitio donde se desprendió la hoja. Bueno, ¿cómo podemos medir con más precisión el proceso de senescencia? Lo estamos viendo a simple vista, cómo la hoja se empieza a poner clorótica. Una vez que se forma esta cicatriz en el sitio de escisión, ahora sí se empieza a deshidratar porque ya no tiene aporte de agua por parte del sistema vascular de la planta. Y vamos a ver estas cosas de manera muy clara, visual, pero si queremos cuantificarlas y si queremos caracterizar exactamente en etapas cómo va el proceso de senescencia, nos tenemos que ir a mediciones objetivas. Entonces, si lo que se degrada son clorofilas, entonces lo que podemos hacer es medir el contenido de clorofilas en hojas en diferentes estadios. Bueno, aquí tenemos en la parte A del esquema fotografías de hojas. M sería una hoja madura, totalmente desarrollada, y de S1 a S3
serían hojas en diferentes estadios del proceso de senescencia. Lo que hicieron en este estudio fue medir el contenido de clorofilas. Entonces podemos ver cómo en la etapa M tiene 1.07 miligramos por gramo de peso fresco, y cuando entra en senescencia va reduciéndose paulatinamente la cantidad de clorofilas a 0.89, luego baja a 0.57 y llega a 0.11. Entonces aquí es muy claro el declive en la concentración de clorofilas. En este artículo aparte estaban revisando la expresión de algunos genes para estudiar su relación con la senescencia. Entonces eso que dice ahí abajo en la grafiquita de NAM, SAG12 y SAG13 son 3 genes que fueron siguiendo su expresión durante estas diferentes etapas. Entonces vemos cómo el gen NAM tiene una baja concentración en las hojas maduras, aumenta su expresión en las hojas en los estadios S1 y S2 de senescencia y vuelve a disminuir en el estadio S3. Los otros genes, bueno, por ahí tienen otros comportamientos, entonces ya pueden ver más o menos cuáles van interviniendo en cada etapa de senescencia. No nos vamos a meter mucho con eso. Ahora, en este proceso normal también entran reguladores de crecimiento vegetal, concretamente las citocininas. Lo que van a hacer es retrasar la senescencia. Perdón por eso, esto es un teléfono. Es el jefe de departamento, pero ahorita no se lo hago. Bueno, me quedé en que las citocininas van a retrasar la senescencia. Lo que más se utiliza es la benciladenina, que decíamos que es una citocinina sintética, pero es muy barata. Entonces se utiliza mucho en cultivo de tejidos in vitro, pero también se utiliza con propósitos agrícolas. Los efectos que tiene la benciladenina es que reduce el ritmo de respiración. Permítanme un segundito, ahorita regreso a la clase. Perdón, muchachos. El jefe de departamento y pensé que podría ser algo urgente. Déjame conectar acá. Estábamos diciendo que los efectos que tiene la benciladenina en concreto y en general las citocininas es que reducen el ritmo de respiración. Cuando la hoja comienza con su proceso de senescencia, se empieza a disminuir la concentración de clorofilas, empieza a disminuir la fotosíntesis
y aumenta la respiración celular. Entonces, las citocininas están un poco revirtiendo este proceso. También ayudan a mantener alta la síntesis de proteínas, que ya veíamos que se degradan, pero además de que se degradan las proteínas existentes, empieza a bajar la tasa de síntesis de proteínas nuevas. Aparte de mantener la síntesis de proteínas, retrasa su degradación y sobre todo retrasa la degradación de las clorofilas. ¿Cómo actúan las citocininas? Bueno, hay receptores de membrana que son proteínas de tipo histidinquinasas. Las vamos a encontrar tanto en la membrana plasmática como en la membrana, del retículo endoplásmico. Y estos receptores de membrana son a los que se van a unir las citocininas, naturales y sintéticas. Después, bueno, están en membrana, entonces para transmitir ese mensaje químico se necesita una cadena de segundos mensajeros mediante el cual se van a dar procesos de autofosforilación de estas histidinquinasas, es decir, se van a fosforilar ellas solitas, pero también van a hacer transfosforilación, van a fosforilar a otras proteínas de tipo histidinfosfotransferasas, entonces van a irse ahora sí que fosforilando unas a otras en cadena, hasta que finalmente, en un punto, la última histidinfosfotransferasa que participa va a activar un grupo de factores de transcripción que se llaman ARR tipo B. Y los factores de transcripción, como lo vieron en biología molecular, van a inducir la expresión de algunos genes. Entonces estos genes se van a transcribir, se van a traducir más adelante, y las proteínas formadas son las que van a dirigir todas estas respuestas. Estas proteínas, bueno, por una parte esto explica primero por qué se mantiene la síntesis de proteínas, y a su vez estas proteínas son las que van a evitar degradación de clorofilas, degradación de otras proteínas, etc. Entonces esta es la vía de señalización por la cual trabajan las citocininas. ¿Cómo vamos a estudiar el efecto de las citocininas? ¿Cómo vamos a comprobar experimentalmente que retrasan la senescencia? Bueno, los materiales y reactivos que se usan son 2 vasos de precipitados de 250 mililitros o recipientes de plástico o de vidrio más o menos de ese volumen. No me acuerdo qué les reportó Isaac. 2 bandejas de plástico, que las podemos obviar. Embudo de vidrio y ramas de apio con hojas. No nos sirven las ramitas de apio que luego nos venden muy monas ya para que nos las podamos comer, que ya les quitaron las hojas, sino que en nuestro caso necesitamos que tengan hojas y que tanto el tallo como las hojas tengan buen aspecto, que no estén ya medio amarillas, medio marchitas, que no tenga heridas, sobre todo el tallo. Van a necesitar la solución de benciladenina que se les repartió con el kit y agua destilada estéril. Para otra parte del experimento se necesita acetona, pero esa no se las mandamos porque no me pareció prudente mandarles un reactivo así medio feo a su casa. El experimento que van a montar es muy sencillo. Van a seleccionar 4 hojas de apio del mismo tamaño y más o menos de la misma apariencia, lo más parecidas posibles y, como decíamos, con buen aspecto, que estén verde brillante, que no tengan heridas en la medida de lo posible. Y hay que eliminar la parte inferior. Entonces hay que dejar otra vez las hojas de apio con el peciolo lo más grande posible. Las vamos a desprender del tallo principal, o sea, el tallo que es lo que nos comemos, con el que pueden prepararse una rica ensalada. Ese no lo vamos a necesitar. Lo que necesitamos es como el tallito secundario, que vendría siendo el peciolo del apio. No hay que cortar la hoja al ras, hay que dejarle el peciolo lo más grande que puedan. Van a poner de estas 4 hojas 2 en un vaso de precipitados que va a tener a la solución de benciladenina, y las otras 2 van en un vaso de precipitados que solo van a tener el agua destilada estéril.
Entonces, las que están en agua son nuestros testigos y las que están con benciladenina son el tratamiento que vamos a aplicar. Y hay que dejar ahí durante una semana. ¿Ya tuvieron ustedes la experiencia de qué tanto líquido se evapora durante la semana? Entonces hay que ir monitoreando, bueno, primero dejando muy largo el peciolo para garantizar que esté bien sumergido en el líquido el peciolo, no la hoja, y que durante la semana, a pesar de la evaporación, siga en contacto con el líquido. Si por alguna razón se evapora demasiado, entonces pueden construir como una plataforma para que puedan meter más sus hojitas. Ahora sí que no sé, pedacito de unicel horadado por el que puedan pasar los peciolos, que quede flotando adentro del recipiente, de manera que nunca se vaya a quedar sin contacto con el líquido. Porque entonces, si ya no hay absorción de agua por parte de la hojita, se va a empezar a marchitar, pero esto ya no es por el proceso de senescencia, sino por marchitamiento por falta de agua. Y no queremos confundir los síntomas. Entonces, por eso es importante esto. Tomen foto cuando montan su experimento y montan foto al final, una semana después, y también registren la apariencia de las hojas de apio. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, que las hojas que estén en agua presenten un proceso muy marcado de senescencia, que dentro de una semana las hojas ya estén amarillas y hay que checar la turgencia. Cuando las hojas están en proceso de senescencia, primero se hacen flácidas y después llega un punto en el que se van a empezar ahora sí a deshidratar por el taponamiento de vasos de xilema y floema, no porque les falte agua, y entonces sí empiezan a secarse y a hacerse como quebradizas. Entonces a eso me refiero con registrar la textura. Dentro de una semana, ¿cómo están? Turgentes, ya bien, en perfectas condiciones, flácidas o ya secas y quebradizas. Y cualquier otra cosa de textura o cualquier otra observación que ustedes noten. Eso esperamos que pasen en agua. En las hojas con benciladenina, si la benciladenina de verdad tiene un efecto para retrasar la senescencia, lo que esperaríamos es que las hojas estén en mejores condiciones. Ya ustedes me dirán si se mantienen exactamente igual que el día 1 o si se deterioraron, pero fue menos que con el tratamiento control. Eso es lo único que van a hacer en su casa. Entonces, las observaciones con las que van a contar pues son un tanto subjetivas, no vamos a poder hacer mediciones precisas. ¿Qué hubiéramos hecho en el laboratorio? Hubiéramos hecho una extracción de clorofilas. Ya les había comentado en la práctica donde hicieron la cromatografía que la manera ideal, la más apropiada, con la que van a recuperar realmente todas las clorofilas de un tejido, es utilizando acetona al 80%. Entonces lo que se hace es tomar sus hojitas de apio, macerarlas en el mortero con 20 mililitros de acetona y bueno, se desbaratan muy bien hasta tratar de dejar el tejido que ya se vea transparente y el líquido, la acetona, verde intenso. Ya sacamos todas las clorofilas, están pues en solución. Se filtra con una gasa y se lleva este filtrado a un volumen final de 20 mililitros, completando otra vez con acetona al 80%. Se lee la absorbancia a 645 y 663 nanómetros. Ya en la práctica anterior ustedes vieron las fórmulas que se emplean para calcular clorofilas A y B, que son las que están presentes en plantas superiores. Y con estas lecturas se puede calcular pues la concentración de clorofilas A y B y de clorofilas totales. Y ya tenemos un parámetro objetivo para poder expresar numéricamente qué tan deterioradas o qué tan bien conservadas se encuentran las hojas. Por lo tanto, si hubo una reducción de la senescencia utilizando benciladenina o no. Esto es lo que hacemos en esta práctica. ¿Qué otras alternativas hay? Pues se puede extraer ADN, porque ya sabemos que también durante la senescencia se degrada. Entonces esperaríamos que en hojas senescentes disminuya la concentración de ADN recuperado.
o también extracción de proteínas, igual para comparar si ha habido una degradación de proteínas. Los tres parámetros nos dan una visión distinta del fenómeno y habría que considerar para un estudio qué es lo que necesitamos definir. Si no se necesitan datos muy sofisticados, pues obviamente que lo que se privilegia es la extracción de clorofilas porque es el método más rápido y barato para hacer una correlación con la senescencia. Entonces, si no hay información más sofisticada, más especial que necesitemos, no vale la pena gastar tiempo y recursos en hacer una extracción de proteínas o de ADN. Todo va a depender del tipo de estudio que se esté haciendo. Por ejemplo, si les voy a regresar acá. Bueno, lo de las clorofilas siempre se hace, que es lo que estábamos viendo en esto que tomé de un artículo. Y en este caso, no lo están reportando, pero bien podrían haber hecho una cuantificación de ADN. ¿Por qué? Porque tuvieron que hacer extracción de ADN para después, por otra metodología, cuantificar la expresión de diferentes genes. Probablemente no revisé todo, no recuerdo todo el artículo, me enfoqué nada más en esta parte, pero probablemente hicieron por ahí alguna PCR, de hecho una retro-PCR para cuantificar transcritos, que es con lo que vemos niveles de expresión diferencial en diferentes estadios de desarrollo. Entonces, si ya hicieron estas técnicas moleculares, pues si ya tuvieron ADN, tuvieron que extraer ADN o ARN, ya lo tienen ahí, pues nada cuesta cuantificarlo, si de todos modos lo iban a emplear para otros estudios. Pero les repito, muchas veces en muchos artículos se van a encontrar con que solo se quedan con la extracción de clorofilas, porque ese ya es un parámetro objetivo, cuantitativo y que nos dan un muy buen panorama de lo que está sucediendo con las hojas, ya sea que estemos estudiando el proceso natural de senescencia o que estemos, como en este caso, estudiando el efecto de alguna sustancia en el retraso de esa senescencia. Y eso sería la práctica que van a hacer ustedes. Sí se lleva una semana, pero en tiempo de trabajo en realidad es muy sencillita y en montar el experimento y en tomar resultados finales, pues yo creo que no les lleva en conjunto más de media hora. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a esta práctica. Yo, maestra. Sí. Bueno, en mi caso yo solo tengo un vaso de precipitado. ¿Podría utilizar otros vasos, aunque sean más pequeños? No importa. Sí. Ok, gracias. Y mejor que sean dos, incluso pueden ser vasos de plástico, no hay problema con poner ahí la benciladenina, por ejemplo. Y la tapa la pueden hacer con un pedazo de papel aluminio. Maestra, yo tengo una duda. Ay, Ay, perdón. perdón. Que yo tengo una duda respecto a la senescencia general de la planta. O sea, yo sé que las hojas tienen su ciclo y a veces por temporadas se van muriendo, pero no sé si las hojas pueden ser también un parámetro de la edad que tenga la planta en general o se usa alguna otra de las partes de la planta. Esa pregunta es interesante y complicada porque hay plantas que son anuales. Seguro han visto que cuando empieza a llover empiezan a crecer malezas o si van al campo empiezan muchas plantitas que no había nada por ahí, empiezan a crecer. Y estas plantas realmente no viven un año, viven unos poquitos meses, rápido crecen, florecen, forman semilla y después empieza el proceso de senescencia de las hojas, pero como tú dices, junto con las hojas se va muriendo toda la planta. Entonces, después de unos 3-4 meses, la plantita se muere. Lo único que quedan son las semillas y al año siguiente, cuando vuelvan las lluvias, otra vez van
van a germinar y va a comenzar otra vez el ciclo de vida. Pero hay otras plantas que son multianuales. Y en ese caso tenemos plantas que se llaman deciduas y plantas perennes. Las deciduas pierden las hojas, son, no sé, por ejemplo, pensemos en los ciruelos, que cuando empieza el otoño, las hojas empiezan con el proceso de senescencia y cuando ya comienza el frío, el árbol se queda pelón, completamente sin hojas. Bueno, es el ejemplo que se me vino a la mente, pero hay muchos otros. Y cuando empieza otra vez las condiciones apropiadas de temperatura, cuando empieza a subir la temperatura, se vuelven a salir hojas. Entonces, en ese caso, las hojas todas juntas se van a un proceso de senescencia, pero la planta no. La planta mantiene algunos nutrientes almacenados en el tallo, en la raíz, y los utiliza para mantenerse viva, pero con una tasa metabólica muy baja. Y por último tenemos esas plantas multianuales perennes que las vemos siempre con hojas. No quiere decir que nunca pierdan las hojas, sino que sería más enfocado a lo que estamos viendo ahorita. Las hojas más viejas son las que pasan por la senescencia, las que se pierden, y las hojas nuevas siempre se van a estar formando y siempre vamos a ver a la planta con hojas. Por eso te digo que la pregunta que planteas es interesante, pero es compleja porque no todas las plantas tienen el mismo ciclo de vida. Entonces, en unos casos, solamente vamos a ver senescencia de algunas hojas, mientras que las otras se van a mantener bien, que sería el caso de las perennes. En el caso de las deciduas, todas las hojas van a irse a senescencia, todas en conjunto, y la planta va a seguir viva. Y en el caso de las plantas, pues llamadas anuales, pero que en realidad viven poquitos meses, cuando las hojas empiezan con el proceso de senescencia, toda la plantita se va a morir. Y entonces, ¿cómo plantear estas situaciones o estos estudios? Pues hay que enfocarlos de acuerdo con el tipo de planta. No sé si más o menos respondí a la pregunta. Sí, muchas gracias, maestra. Por nada. Y bueno, en ese caso, con fines agrícolas, por ejemplo, si usan citosininas, se pueden utilizar. No, sé que sí está desarrollado, pero no sé qué tan viable sea comercialmente, que usen citosininas para mantener hojas cortadas con mayor vida de anaquel. Para lo que sí las utilizan es para manipular un poco las plantas, incluso en campo, para hacer que duren más tiempo, que no se empiecen a morir las hojas en el momento natural, sino extenderles un poquito más. Y bueno, todo esto, como van a ver ustedes en biotecnología vegetal, no se puede generalizar. Cada especie tiene una respuesta individual. ¿Va a ser la misma? Sí, se va a evitar la senescencia. Pero, ¿cuál es la citocinina que sirve? ¿En qué concentración? ¿En qué momento hay que aplicarla? Eso sí va a variar mucho. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, yo tengo dos dudas, pero son de otras prácticas. La primera es de la práctica de las auxinas, de la raíz, del crecimiento de la raíz. Ya lo hice hace una semana y tengo, o sea, sí crecieron, pero pelitos, o sea, todavía no crece como tal raíz, está bien curioso. Y no sé si ya tomar los resultados o esperarme todavía un poquito más. No sé, hasta dónde tenga que esperarme, no sé si ya, no sé qué onda. Ahorita ya pueden tomar resultados. Entonces, sí, como tú dices, también depende de la especie, pero muchas plantas lo que vas a ver primero son así pelitos muy delgaditos y muy cortitos seguramente. Sí. Y ya después, si las dejas más tiempo, van a empezar a alongarse y a engrosarse un poquito. Pero no, ya pueden tomarlo. Y si son muy chiquititos, ya ven que había eso de que menos de 1 milímetro, más de 1 milímetro, pues más de 1 milímetro a lo mejor van a ser 0 y los demás son apenas pelitos incipientes que van saliendo. Ok, muy bien. Y la otra es, en cuanto a las plantas de frijol, a mí solamente me crecieron 10 plantas, pero en total.
Entonces, ¿podría usar 5 para la manzana y 5 solitas? Sí, sí Ok, puede. muy bien. Gracias, maestra. Por nada. Maestra, Ma- perdón. Gracias. Bueno, Eh, a mí en el experimento de la violeta africana no me salieron pues las raíces que tenían que salir. Entonces, no sé, ¿las dejo más tiempo o qué hago? ¿Las hojitas están en buenas condiciones todavía? Sí, Entonces sí, dales una semana más. Y ya si ok, esta semana no salió nada, entonces sí ya reportas en ceros. Pero sí las esperamos un poquito. ok. Muchas gracias. Marifer también ah, tiene. sí, bueno, era el mismo caso que pues no, todavía no salen nada de los, pues sí, de las hojitas, pero unas sí están medio, pues ya de las orillitas medio feas, entonces, no sé, de hecho una casi ya ni tiene hoja, entonces, las sigo dejando igual o... Sí, déjalas una semana. Esas que ya están medias deterioradas, lo más Ujú. seguro es que en el transcurso de la semana se van a acabar de morir. Pero esa va a ser la observación. Para darles tiempo a las que no están en malas condiciones, para ver si forman raíz. Ah, bueno, está bien, gracias. Y ya pues de ahí va a partir la interpretación de por qué se murieron. Sí, ¿Alguna otra pregunta? Yo, maestra, también respecto a la misma práctica. Mi duda es que si no se pudo haber oxidado, porque ahorita que estoy escuchando a mis compañeros, o sea, que no, si no se pudo haber oxidado la auxina, el ácido indolbutírico, y que eso haya provocado, pues, el retardo en el crecimiento de las raíces, y en nuestro caso, que lo hicimos, pues, con la planta pasada, el geranio, se nos secó toda la hojita. Entonces, yo sí, bueno, en las conclusiones, ahorita en la práctica sí puse que fue también como un producto de la senescencia, o sea, que como intensificó la senescencia en el caso de las plantas del geranio, pero ahora, o sea, yo le pregunto si no pudo haber pasado que como pasó tanto tiempo desde que les dieron el material a mis compañeros, se haya oxidado o haya pasado algo con la auxina. Sí. Mm, bueno, por una parte, en las plantas de geranio, por lo que me platicaron que les pasó, hay que considerar que los reguladores de crecimiento, las plantas los producen en concentraciones extremadamente bajas. De hecho, es difícil trabajar cuantificándolos porque es complicado aislarlos para poder cuantificarlos correctamente porque son, les digo, cantidades muy, muy pequeñas. Entonces, y particularmente si usamos aparte reguladores exógenos, sintéticos, no naturales, van a tener un efecto positivo en las plantas, pero hasta cierta concentración. Incluso con los naturales, si aumentamos la concentración, va a llegar un punto en el que va a ser tóxica para los tejidos. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Si ustedes en sus plantitas, bueno, en sus hojas, vieron que a mayor concentración de la auxina se deterioró más su hoja, su tejido vegetal, entonces estamos viendo claramente que se trata de que les resultó tóxica. Puede ser que, por ejemplo, bueno, ustedes sí, tengo entendido que todas las hojitas, todas se murieron, o sea, no hubo ninguna respuesta positiva. Entonces, si vamos viendo esto y de manera progresiva, pues sí, fue que les resultó tóxica, pero incluso a bajas concentraciones. En otros casos puede ser que a concentraciones bajas observen formación de raíces, pero a concentraciones altas la plantita o la hojita se muera, o al menos se deteriore mucho. Ahí, ¿cuál sería la interpretación? Pues que tienen un efecto positivo a bajas concentraciones, nos sirven para inducir formación de raíces, pero a concentraciones más altas ya resultan tóxicas para el tejido vegetal. Y por último, si sus plantitas están
o las hojitas están en condiciones relativamente buenas, sabemos que se van a empezar a deteriorar, pues como dice Fernanda, porque al cortarlas inducimos que empiece la senescencia. Y entonces esperamos que, salvo que formen raíces, que va a ser una respuesta, digamos que de evasión para la senescencia, salvo que ocurra eso, las hojitas se van a empezar a deteriorar. Pero si no es muy marcado, entonces lo que podemos interpretar es que la auxina no les está resultando tóxica, tampoco está induciendo raíces, o sea, no estamos teniendo un efecto ni positivo ni negativo. Y aquí sí cabría la interpretación que dice Fer, de que como estuvieron, se las entregamos hace varios meses, sí, la auxina pudo oxidarse y pudo perder su efecto. Las auxinas se preparan en soluciones concentradas y se mantienen en el refrigerador y se pueden tener ahí por meses. Pero una vez que las diluimos, sí son más susceptibles a degradarse, a oxidarse, y entonces a no tener el efecto que esperamos. Aunque las hayan mantenido ustedes en refrigeración, sí cabe la posibilidad de que ya no mantengan su actividad. Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación? Depende de cómo se vean sus hojas. Si tienen dudas y aún después de lo que les estoy diciendo, me pueden mandar fotos ya de manera particular con los resultados de su equipo con las fotos me ponen su hipótesis, qué creen que fue lo que pasó y ya yo les confirmo si sí fue eso o si no es el fenómeno que están observando. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Bueno, entonces por parte del laboratorio, hoy fue nuestra última sesión. Pues de hecho quedan después de esta un par de semanas de clases. Ya no nos vamos a ver en videollamada, pero seguimos en contacto. Como quedamos, pues tienen el resto de esta semana y las próximas 2 para terminar de hacer sus reportes de laboratorio y de irlos mandando. Sí les pido que sea para el 4 de junio para tener sus promedios finales de laboratorio rápido. Se los mando a ustedes primero, bueno, ahí en OneDrive pueden verlos, por si hay alguna corrección, alguna aclaración, y ya cuando estemos todos de acuerdo, todos conformes, para poder mandarle sus calificaciones de laboratorio a la maestra de teoría. En este lapso de tiempo, cualquier duda que haya cuando estén elaborando sus reportes para interpretar resultados, nos mantenemos en contacto por el chat. Y si ya de manera particular algún equipo necesita una asesoría por videollamada, ya no nos juntamos todo el grupo, ya hacemos una cita, de preferencia a la hora de laboratorio, pero podríamos concertar algún otro día o algún otro horario. Y si necesitan videollamada, la hacemos en cortito. Y pues por la parte de este laboratorio sería todo. Y pues bueno, nos vamos a ver, me va a tocar verlos a varios, al menos un día en el periodo intersemestral. En cuanto organice las sesiones, les aviso qué día les tocó. Y si tienen una situación que de verdad sea casi que imposible, que puedan acudir a la sesión que les fue asignada, me avisan para cambiarlos de día, no hay problema. No quiero dejarlo así tan abierto de que, si no les gusta el día, cambiamos la fecha, porque como son muchos los que voy a atender, o sea, son ustedes y de otro grupo, los metí en el mismo curso, porque nada más me dieron permiso de dar un curso de laboratorio. Me va a ser muy difícil si todos quieren que les cambie de fechas. Entonces, si de verdad se les complica, con mucho gusto, y si no les resulta tan complicado, los veo ese día. Cualquier información que vaya surgiendo se las voy pasando.
Y ya, los dejo tranquilos para sus exámenes finales y pues por ahí los últimos días de exámenes o los primeros ya de vacaciones les mando el material que se va a necesitar para la práctica, que de todos modos son cosas que ya conocen. De todos modos, cualquier duda sobre nuestro laboratorio de fisiología vegetal o sobre el curso intersemestral o cualquier otra cosa que surja que pueda ayudarles, nos mantenemos en contacto. Sí. Salí a platicar con el otro Marcos. A ver, güey, te dije, te voy a conseguir novio. A ¿Ya? ver, muchachos. Maestra, yo tengo una duda. ¿No le vamos a entregar el material de este laboratorio? Ah, sí, se me andaba olvidando. Qué bueno que me pregunta. Bueno, pues aprovechamos que muchos van a asistir al curso de biología molecular y el día que les toque ir, llevan su material. Por ahí los que no van a asistir al curso, después fijamos una fecha para que me regresen el material. Pues por parte de nosotros podría ser cualquier día, porque el maestro Isaac tiene que ir todos los días ahorita ya a la universidad y probablemente a los maestros en las próximas semanas nos digan que ya tenemos que estar acudiendo. Entonces, bueno, si les parece bien ya podemos fijar fecha. Si van al curso de biología molecular intersemestral, el día que les toque llevan su material. Y para los que no, lo dejamos para el lunes 21 de junio, si les parece bien. Con eso podemos ser más flexibles. Si a alguien no le acomoda esa fecha, nada más me avisa para ponerme de acuerdo con Isaac. Y le hacemos, o sea, ya no necesitamos poner horarios, pero le hacemos igual que cuando lo recogieron. Vayan entrando de uno por uno. Si hay una persona dentro del edificio, nos esperan un ratito para recibirle, para que entre el siguiente. Y como nada más es entregarlo, pues va a estar más rápido. ¿Alguna otra cosa que se me esté pasando por ahí? Creo que no. Entonces es nuestra última videollamada del curso, pero seguimos en contacto a través del chat y si por equipos necesitan videollamadas, ustedes me avisan. Y pues por hoy ya terminamos con la última práctica. Muchas gracias, maestra. Bueno, bien, Gracias. Gracias, maestra. Nos vemos. nos Y vemos. por cierto, feliz día del maestro, maestra. Muchas Gracias por todo. gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Ya nos vemos pronto. Ahora sí. Nos vemos pronto, maestra. Hasta luego. Sí, que estén bien. Maestra, tengo una duda. Sí, De la práctica 10 de las plantitas que estuvieron en la oscuridad y en la luz. En la tabla, bueno, es que yo tengo una cactácea y tengo otra, que parece también un cactus. Y entonces estaba viendo que para tomar los resultados me pide el área foliar, la longitud del tallo, longitud de entrenudos y pues creo que de esas son las que tenía duda. Por ejemplo, o sea, como son cactáceas, pues, o sea, ahí cómo la haría. pues O en sea, áreas frías no aplica y en ajá. longitud de los entrenudos también le pones que no aplica. porque no- Ah, ok. Y entonces nada más sería tomar la longitud del tallo, número de raíces y longitud de raíces. Sí, nada más eso. Ah, Y ok. muy importante la apariencia, Ujú. el color,
del tallo, si se ve más delgado, más grueso que el control, cosas así. Ah, ok. Ok, sí está bien. Bueno, gracias maestra. Por Nos nada, vemos. hasta luego.